¿Cómo les fue con la tarea que les dejé? Bien, sí. ¿Sí la resolvieron los demás? ¿Alguien tuvo algún problema con esta tarea? Ya no me acuerdo bien qué era. ¿Qué les dejé? ¿Un paraboloide? Ah, era una integral fácil, ¿no? Ah, bueno, yo la resolví ahora que recuerdo, ¿no? Yo la terminé de resolver. ¿No? Sí, era Era la de... Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, porque la yo integré también y al lo. final obtuvimos el volumen. Tienen razón. Bueno, vamos a hacer otros ejercicios, pero ahora lo que vamos a hacer es cambiar, digamos, el eje de simetría, ¿no? Entonces vamos a aprender a resolver eso. La misma lógica, simplemente que hay que tomar, ya, ahorita hemos tomado como referencia ya sea el eje de simetría X o Y, ¿no? Entonces ahorita vamos a tomar otra recta cualquiera que también es paralela al eje X o al eje Y. Y entonces vamos a calcular eh, el volumen que se forma, el volumen de revolución. Vamos a poner, tengo el eje X, Y. Vamos a poner que ahora vamos a poner que es X igual a 0, X igual a, y voy a suponer estoy pensando, supongamos que tengo, a ver, déjenme aquí, una parábola. Vamos a poner que aquí tengo otra recta. Y igual a B. Vamos a poner que aquí tengo esta curva. Vamos a poner que es igual este pedazo de función y igual a x cuadrada. Y vamos a poner que tengo esta, pues tengo esta curva. Pero vamos a imaginarnos ahora que el eje de rotación se encuentra aquí. Aquí está el eje de rotación. Y vamos a suponer que hago una revolución de esto. ¿Qué volumen me va a formar? Si hago una rotación. ¿Cómo se lo imaginan? Como un bow. Va a quedar hueco, ¿no? De adentro. Como una palangana, ¿no? O sea que ¿Cómo? aquí le estoy poniendo los... Bueno, no sé si ustedes conozcan qué es una palangana, porque a lo mejor eso solo yo lo conocí cuando era niño. No, ¿qué es eso? Una palangana. A ver, déjenme ver si en internet está. Es que esa palabra ni sé si es palangana. Ah, una cubetita. Ándale, busquen allá una palangana. Es como una... Es como una olla, algo así. Pero no es una olla, es una palangana. Bueno, así yo lo conocí más o menos. Solo que hueca, ¿no? Hueca por arriba y hueca por abajo.
Entonces ahora, si le damos una revolución alrededor de ese eje, se va a formar una figura geométrica con esta superficie que rotó, como que de esta forma. No sé si a ustedes les parezca, o sea, más bien no sé si entiendan lo que estoy diciendo con el dibujo. Sí, sí, sí se ¿Sí? entiende. Sí, con Muy una bien. jicarita. ¿Más? ¿Alguien tiene alguna duda? Si alguien tiene una duda puede preguntar, no hay ni un solo problema, ¿no? Todo les queda claro, lo importante es que ustedes lo entiendan. Entonces tengo originalmente una superficie que está acotada por esta curva y por el eje Y, pero la rotación ya no la hago con respecto al eje Y, sino que la rotación ahora la hago con respecto a un eje arbitrario cualquiera. En este caso elegí un valor X igual a A. Entonces cuando yo hago esa rotación, si ustedes se dan cuenta, al rotar esta superficie, genera un sólido de revolución que tiene la forma así como de una olla, un caso, no sé, que está hueco por dentro, pero su pared o su sección transversal tiene una forma así, como de media parábola. ¿Queda claro? Sí, profe. Si yo la viera de este lado, hay gente que entra ya muy tarde. Pues de este lado también tendría un corte como este, ¿no? O sea, sería así. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que podríamos calcular el volumen de pues de este sólido? ¿Qué se les ocurre utilizando todo lo que ya hemos, hemos aprendido? No sé si sea ¿Pero? buena idea usar el cilindro que está en medio y calcular Ajá. ese volumen primero. ¿Cómo lo utilizarían? Sería como volumen igual a la integral de A a la B, pi por raíz de Y, ¿no? ¿Mm? De Y. Profe, ¿o no podríamos como que quitarle el volumen de lo que está hueco? O sea, sacar los dos volúmenes y ya nada más al volumen grande le quitamos lo que está hueco. Pues sí. O sea, por ejemplo, yo por ejemplo, o sea, las ideas son válidas. Por ejemplo, si yo rotase este cilindro que está en el interior, ¿no? Entonces, ese cilindro, bueno, aquí lo voy a dibujar, ¿no? Vamos a poner que aquí está una pared. Bueno, entonces esta superficie, como dice su compañero, si la roto, pues también me genera un cilindro, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que yo podría hacer, podría calcular el área total, o sea, que sería, o sea, si ustedes se fijan, yo podría tomar un rectángulo cuya distancia vaya de la curva que limita esta curva hasta aquí, ¿no? Si a esta longitud yo le resto la parte que está en rojo, entonces me quedaría nada más la parte que está en azul. O sea, a ver, estoy pensando, pero no, estaría mal. No, más bien calcularía el volumen, primero el volumen de todo. O sea, ¿cuál sería el volumen de todo? O sea, si yo sumo el área de color azul con el área de color rojo y lo multiplico por 2pi o sea, por pi por radio al cuadrado e integro, me va a dar el volumen del sólido total como si estuviera todo lleno. Y después le resto el volumen de la parte roja. Es decir, primero voy a tener un área total.
que es igual un área transversal, ¿no? Es igual al área azul más el área roja. Esa área, ¿cómo la convierto en un elemento de volumen? Pues bueno. Bueno, primero, es el área, a ver. Más bien sería el área de un, esto creo que lo estoy diciendo mal, es el área de un elemento diferencial de volumen. O sea, este de aquí. Voy a señalarlo así. Este elemento de aquí. Lo voy a pintar así más oscuro. Este elemento de aquí, área de sería el área del elemento azul más el área del elemento rojo, entonces sería nada más simplemente la distancia que va a haber desde este punto hasta este eje. ¿Cuál sería esta distancia? Bueno, en este caso, si ustedes observan, siempre que miden las distancias, como hemos platicado el otro día, al valor mayor le quitan el menor. En este caso, ¿quién es el mayor? Este es la X es más positivo de este lado y esta de aquí es la más negativa, la curva que está de este lado. Esta es la menor. Entonces, ¿cuál es digamos, la función? Alguien ya me lo había dicho, que define esta curva que está de este lado. Esta parábola, la ala de esta parábola. La ¿Cuál de es? x al cuadrado. Y igual a x al cuadrado. Bueno, para comenzar, esa es la función. Pero si ustedes quisieran integrar esto con respecto a un eje X, de hecho eso no es un eje X, es la recta X igual a, que es paralela al eje Y, este es el eje Y, recuerden que el eje Y es X igual a 0. Entonces, si ustedes se van a mover, si la simetría está a lo largo de un eje que es paralelo a Y, ¿en qué dirección esperarían ustedes que está la integral? O sea, ya resolvimos un problema así. A ver, repito. El sólido de revolución que estamos creando es paralelo, o sea, su eje de simetría es paralelo al eje Y. El eje Y es la recta X igual a 0. En este caso, esta recta es X igual a A. Aquí hay una distancia de A. ¿Cómo, cómo integrarían para poder calcular este sólido de revolución? ¿No saben? Se refiere a los... Ay, ¿cómo se les dice? Bueno, es que hay dos formas de integrar. Una es con respecto a X y otra con respecto a Y. Ayer hicimos las dos formas. Sí, sería de A a 0, ¿no? Con respecto a Y, ¿no? Pregunté con respecto a qué variable yo integraría. Ah, Esta función está en términos de X, pero con respecto a qué variable voy a resolver la integral si corro sobre un eje que es paralelo al eje Y. pues A, porque... ¿Sobre qué variable? Yeah. Con respecto a Y. Y. Con respecto de Y. O sea, me voy a mover con un eje paralelo al Ah, eje Y. sí. Entonces, cuando yo integre, si ustedes recuerdan, lo que voy a formar son un conjunto de discos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, se va a formar, de hecho son rebanadas, tienen un espesor, y aquí va a haber esta de aquí,
es como si fuera un disco que se va a formar, al multiplicarlo por el delta Y, porque aquí habría un delta Y. Este sería como un delta Y. Al multiplicar, si yo tomo el área transversal que se forma aquí y lo multiplico por el delta Y, entonces me va a dar un delta de volumen, que es lo que estoy tratando de encontrar, el área de un elemento de volumen que tuviera el espesor de esta sombra, bueno, de color negro, que tomé aquí. O sea, el radio que va a formar ese área va a estar dado por esta línea de color negro, que involucra un trozo de la longitud que está en color azul, más otro trozo que está aquí. O sea, si yo lo viera como dos círculos, digamos, concéntricos, o sea, si yo dibujara aquí otro círculo, que ya es mucho dibujo, yo creo, aquí adentro, otro círculo. Entonces tendría aquí una región que estaría definido por un color azul, que es generado por la superficie de color azul. Y en medio quedaría la parte generada por, por la superficie esta transversal de color rojo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el área de un elemento de volumen que llena todo? Simplemente va a ser pi por radio al cuadrado. Pero ¿quién es el radio al cuadrado? Les estaba yo preguntando que si, primero hay que saber con respecto a qué variable voy a integrar si mi eje es un eje que es paralelo al eje Y. Ya ustedes ya me habían dicho que la variable es Y. ¿Por qué es importante saberlo? Porque mi incremento, el incremento que voy a poner aquí, recuerden que estos son platos concéntricos que se van sumando. El incremento que yo voy a poner, ¿sí? Tienen que saber en qué dirección va. En este caso va en una dirección perpendicular, o sea, va en dirección vertical. Entonces la variable que se mueve en una dirección vertical es la variable Y. Entonces eso es importante porque si mi integral va a estar en términos de la variable Y, entonces esta es una función de X. Y así como está, pues no me sirve. Lo que yo necesito integrar es una función que esté en términos de Y, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Cuál sería entonces la función que necesito integrar? Todos, por favor. O sea, conocen esta ecuación, y igual a x cuadrada, ¿qué harían? F de y es igual a raíz de y. Bien, x tiene, cuando sacan la raíz cuadrada, pues ya como una función de y, hay dos casos. Uno es x igual a más raíz de y la otra es x igual a menos raíz de y, ya que la raíz cuadrada tiene dos signos, ¿no? Ahora, si analizamos el ala que acota esta parábola, a la mitad de esta ala, ¿cuál le darían ustedes? ¿X igual a raíz de y o x igual a menos raíz de y? ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? Con la Y positiva, ¿no, profe? No sé. Menos, Opina que con menos raíz de la... y. Y positiva. Nos dicen con la y positiva, otros cómo lo ven. Vean bien el dibujo para que ustedes mismos traten de... O sea, no es adivinanza. O sea, todo lo que les estoy preguntando está en el dibujo. Ustedes de ahí tienen que tratar de deducir cuál es la que ustedes emplearían. Vean bien el dibujo.
valores de X están a la izquierda del eje de la... Por lo tanto, sería la negativa. Muy bien, están por debajo, o como dijiste, está a la izquierda, perdón, por debajo. Están a la izquierda del eje X, ¿no? Aquí está el 0. Aquí está el eje X. Pues del 0 hacia la derecha son positivos, ¿no? Del 0 hacia la izquierda son negativos. Entonces, si son menores que 0, si van de este lado, el valor de la función, porque recuerden que esta X ahora ya va a ser una función de Y, pues debería ser una función negativa para que reproduzca esos valores negativos de X que dan de este lado. ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Pero, profe, ya me creció una duda. O sea, ¿solamente estamos viendo esos valores cuando utilicemos esa función? ¿Solamente va a ser esa zona que está ahí? A ver, no. Primero hay que entender qué es lo que queremos calcular, ¿no? O sea, porque si no sabemos qué queremos calcular, ya estamos perdidos. Nosotros quisiéramos calcular el volumen generado solo por la sección de color azul, que sería equivalente a algo así como una palangana o un cazo, una cacerola, pero que está hueca por arriba y por abajo, y por dentro tiene como un cilindro. Sin embargo, digamos que la parte sólida o la cáscara, pues tiene una sección transversal así en forma de media, como que de una media parábola cortada, ¿no? Entonces, por fuera es sólido, pero por dentro, o sea, tiene espesor, tiene volumen, pero por dentro está hueco, como un cilindro. Queremos calcular, eso es lo que queremos calcular. Ahora, ¿cómo lo podríamos calcular? Utilizando un método de rebanadas, es decir, donde tengo una rebanada, luego le sumo la otra, luego le sumo la otra, y sumo infinitas, de modo que al sumarlas todas, pues ya me dé el volumen total. Bueno, pues un compañero dio, digamos, la idea. Él dijo, calculamos el volumen total, como si estuviera todo lleno, y le restamos el volumen del cilindro que está adentro. Yo creo que es una buena idea, ¿sí o no? Sí. Ahora, Profe, ¿cómo calculo el volumen que está adentro? Bueno, para poderlo calcular por el método de las rebanadas, necesitamos conocer el radio de cada una de esas rebanadas, ¿sí o no? Sí, Sí. sí, ya. Yo quiero calcular, digamos, el espesor. Bueno, aquí dije área de un elemento de volumen. Bueno, si yo quisiera calcular para comenzar, primero, recuerden que la fórmula del elemento de volumen, pues es área en función de esta variable, en este caso sería Y, por el delta Y. Y ya eso me da un delta B. Entonces, primero quiero calcular una ecuación para el área. Bueno, luego nada más lo multiplico por diferencial de Y, ya tendría el diferencial de volumen y ya lo puedo integrar. Pero si yo no conozco la función que define al área, pues no, pues todavía no puedo todavía avanzar, ¿no? Entonces, nada más para, a lo mejor los confundí con escribir esto, te lo borro. Lo que me quería referir es que esta área total es la suma de la área que involucra como que la parte que genera este casquete de color azul más la área del roja, o sea, es el total. Pues si quieren lo borro para no hacer tanto ruido. Y no sé cómo le quieren llamar, área total si quieren. Total transversal. Entonces, ¿cómo escribirían su fórmula? Para eso teníamos que saber cuál es el borde, cuál es la función que limita al borde. Si nosotros no sabemos, si nosotros no conocemos la expresión de esta, pues es muy difícil luego calcular esto. Pero ya aquí sus compañeros ya me dieron la solución. Dicen que la función que está de este lado, ¿sí? Es f igual a menos raíz de y. Entonces, ¿cuánto vale, para calcular el área, cuánto valdría este radio? Tiene color negro. Para calcular el sería pi por la integral de 0 a b A ver, de... permíteme, solo dije el radio. ¿Cuánto valdría el radio? O sea, la distancia que hay de esta curva que acota este lado a este eje, que es alrededor de este eje
alrededor del cual va a rotar el sólido. ¿Cuánto vale el radio de aquí? Que está en negro. De 0 a ¿Cuánto? 0 a 0 a. Raíz de y Pero más si a. el radio, este comienza aquí, o sea, si observas bien el dibujito, ¿desde dónde comienza la figura negra? ¿No? Comienza aquí donde está la curva. Ah, sí, perdón. ¿Y dónde termina? ¿Dónde termina? El radio en X igual a... X igual a A. Entonces, ¿cuál es su longitud? Recuerden cómo calculábamos las longitudes para que siempre nos den positivas. con valor absoluto. No. Ya lo dije en la primera clase. ¿Qué hago? A la función mayor le resto. ¿Qué le resto? O sea, tengo dos La funciones. función menor. ¿Cómo calculo la distancia que hay aquí entre estas dos de modo que me dé positiva? A la función mayor menos la función A menor. la mayor, al valor de la función mayor, le resto el de la menor, ¿sí o no? Y hasta ahí hice los dibujos y les mostré que no importa el caso, si esta es negativa, si está arriba, donde sea que se encuentren, siempre si hago esto, siempre da positivo. Sí lo hice en el salón, no sé si se acuerdan. Creo que no se acuerdan. Revisen sus apuntes. Bueno, entonces, ¿cómo calculo esta? A menos f de y. Aquí le puse mayor y aquí le puse menor. ¿Quién es el valor mayor aquí? De X. ¿Cuál es el valor mayor? Bueno, ¿cuánto vale X sobre este eje? A. ¿Y quién es el mayor? ¿Este o la función que está aquí de este lado? La de A. A es la mayor. Pues sí, ¿no? La que está más a mi derecha, porque ya les dije que cuando pienso sobre el eje de las X, los valores mayores están a mi derecha, los valores menores están a mi izquierda. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Cuando estamos sobre el eje Y, ¿dónde quedan los mayores? Arriba. ¿Y los Sí, menores? arriba. Abajo. Abajo. Entonces aquí no se les debe olvidar eso, ¿no? Estamos sobre el eje Y, mayores arriba, los menores abajo. Estamos sobre el eje X, el menor es a la derecha, el mayor es a la derecha, el menor es a la izquierda. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los radios que voy a calcular? Pues son todas estas distancias que hay de aquí a aquí, ¿no? O sea, todas estas que van del eje aquí son los radios de las áreas, las áreas que van a formar las rebanadas. Las flechas negras que estoy pintando serían los radios que van a formar a las áreas transversales de las rebanadas que voy a sumar. Entonces, cuando sume todas las rebanadas que van a ver aquí, me va a dar el volumen total de este sólido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo entienden o no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, profe. pero es que todavía no me han dado la respuesta. Entonces, ¿cuál es el radio? Yo estoy medio perdido, pero si no, No. Peter repasa un poco más. No sé, Para ¿por qué no. estás perdido? ¿No has entrado a mi clase? Sí, o sea, sí he entrado en clase, pero como que me confundo. A ver, pues pregúntame mejor qué no entiendes y yo aquí trato de ayudarte. El problema es que si se lo van dejando, la verdad, quizá no tengan tiempo para leer el libro. Quién sabe si luego quién sabe si lo entiendan luego. O sea, se lo estoy explicando, les cuesta trabajo entenderlo. Cuando lean el libro, a lo mejor les va a costar más trabajo porque, o a lo mejor no lo sé, pero mejor si puedes, pues pregúntame tu duda, ¿no? Si puedo, te ayudo. Sí, bueno, de la función no, o sea, despejamos la y, igual a, perdón, despejamos de x a y, ¿no? Y quedó como la raíz de y. ¿No sería nada más como la función x cuadrada? Porque, a ver, ¿por qué sería una función de x y no una de y?
Porque, bueno, la función raíz de y está como acostadita y esa está parada. Pero depende cómo lo veas. En este caso, mira, les hice una pregunta hace un rato con respecto a qué variable voy a integrar. Sí, pues dijeron que la y. Pero ¿tú lo entiendes o no lo entiendes? No muy bien. ¿No? ¿Por qué vamos a integrar con respecto de y? A ver, ¿cómo es este método? ¿Sí veniste el primer día cuando expliqué el método? ¿Mande? ¿Sí veniste el primer día cuando expliqué el método? Sí, sí, sí he estado en todas las clases y O sea, entras a tiempo y todo. sí, también participo. Muy bien. Entonces, ¿cómo entiendes que se hace el método de las rebanadas en este caso? ¿Cómo harías tus rebanadas? Bueno, pues ahí incluso en el dibujo veo que están hechas a lo largo. O sea, están concéntricas a un eje vertical, ¿no? Sí, un eje vertical. Y, Ajá. y tú estás de acuerdo que así se haga. Pues sí, sí, parece que es lo más fácil. O sea, es que siempre tienes que seguir alrededor de qué eje hay rotación. Si tú no Ujú. integras con respecto al eje, o sea, si tú no sumas estas rebanadas respecto al eje de rotación, este método no te sirve para eso. Ok, O sea, porque justamente la forma en que está construido este volumen es justamente con esa simetría. Tiene una sí. simetría alrededor de un eje. Ujú. En este caso solo estamos trabajando con ejes horizontales, verticales, y con respecto a ese eje, algunos de esos ejes hay una rotación. Entonces, si tu eje es vertical, el volumen está formado por medio de una rotación. Entonces, la forma natural de construir las rebanadas, pues es que sean perpendiculares cada una de ellas al eje vertical. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, Bueno, deben de ser bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. Ujú. Ahora, si vas a sumar rebanadas que son verticales, tú sí sabes que estas rebanadas se pueden ver como una suma de Riemann. Si entraste el Sí, día que expliqué las sumas de Riemann, sí, sí estuve así. la integral definida, ¿ok? Sí, también. Entonces, esto va a ser una integral, ¿no? Va a ser una suma de Riemann de las rebanadas. Ujú. Ahora, si Sí, se sí. mueven a lo largo de la vertical, cada una de las rebanadas tiene un espesor infinitesimal. ¿Qué espesor es? ¿Delta Y o delta X? Delta Y. Delta Y. Si vas a hacer una suma de Riemann con delta Y, ¿esta función de qué debe ser? ¿De X o de Y? De Y. Pues de Y. No puede ser que estés sumando una función de X y multiplicándola por un delta Y. Sí, Entonces, sí. esta integral va a ser una integral con respecto a qué variable. Ah, pues a Y. Pues con respecto a Y. Ujú. Entonces, el área transversal que voy a encontrar, bueno, para empezar bien, pues debe ser esta área y la debo poner en función de la variable Y, ya que al final de cuentas mis elementos de volumen van a correr sobre Y. Sí. Si yo lo escribo en términos de otra variable, pues ya valió borro, porque pues cuando quiera integrar no voy a poder. Ahora, esta área, para poderla construir, tiene un radio, que es la Sí. distancia que hay de este punto al eje, justamente, y Ujú. eso siempre va a ser así. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Cómo calculo esa longitud? Esa longitud va variando en función de Y, ya que este borde que está de este lado, Sí, es diferente. Ujú. pues se va moviendo, ¿no? Conforme le doy un valor a Y, pues me da una distancia. Conforme le doy un valor a Y, me da otra distancia. Ujú. Ahora tú me preguntas, ¿cuál es esta curva? Yo te digo que es f de y igual a menos raíz de y. No sé, Sí, ¿sí? Entonces ya sí, quedó claro. porque el eje. Ajá. Bueno, entonces, por eso, para construir el área, es una fórmula sencilla porque al hacer esto y al rotarlo, van a formarse áreas con forma de círculos. O sea, es una revolución alrededor del eje x igual a. Entonces, esa área tiene un radio. ¿Cómo calculo el radio? Que ese es mi problema, porque la fórmula del área de un círculo es muy simple, es pi por radio al cuadrado. Entonces, si yo sé Ujú. cuánto vale el radio, pues ya sé cuánto vale el área. ¿Cuánto vale el radio? Ya les dije, es la distancia que hay del eje a este punto. ¿Cómo lo escriben? Pues es
La función mayor menos la función menor, Ah, ¿no? ¿cuál es la función que define este lado? Ah, bueno, pues es x igual a A, siendo A X una igual a constante. A. Entonces sería el valor de A menos, ¿qué? Raíz de y. Sería menos raíz de Y. ¿Los demás qué piensan? Pues porque va a estar variando, es la función. A ver, es menos raíz de Y A menos f de y. menos f de Y. Ah, sí, perdón. Pero, pero f de Y vale menos raíz de Y, ¿no? Sería Ah, menos pues, menos, ¿no? ok, Este es A sería, más. este sería el radio. Sí, Ahora, ¿cuál es la fórmula de un área? Te acabo de decir, el área de un pi por círculo. radio Muy al bien. cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Si yo quisiera calcular el delta de volumen, entonces sería esta función que depende de Y. Recuerden que las áreas van cambiando según me muevo sobre Y, Sí, multiplicado por el delta Y. sí, O en otras palabras, diferencial de volumen es igual al área como función de Y por el diferencial de Y. sí, Ya es tenemos por esto. decir la altura, pues. Muy bien. Si yo sumo ahora todos estos diferenciales de volumen, que es esto que está aquí, ¿qué me va a dar? Pues simplemente el volumen total, ¿no? Una suma, ¿qué Sí, es? sí, Pues es una integral definida. ¿De dónde a dónde? En este caso, ¿dónde comienza este límite? ¿Dónde estaría su límite inferior de integración? ¿A partir de dónde empiezo a sumar? De 0 a b. de cero. Ujú. Muy bien. Desde y igual a 0 hasta y igual a b. O sea, sería toda esta longitud, ¿no? Toda esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Entonces, Sí. y miren, lo más importante, aquí yo les puedo escribir una fórmula. Lo más importante aquí es que ustedes lo entiendan. El día del examen no tienen que tener 20 fórmulas. Más bien, si entiendan lo que hicieron, sí pueden tener una fórmula o dos. Pero, ¿cómo les diré? Si no saben cómo usar su fórmula, no les sirve de nada. Si ustedes comprenden cómo se construye, entonces ya no necesitan nada. Ya ustedes solitos lo pueden hacer. ¿Ok? O sea, una fórmula les va a servir como una referencia, pero lo más importante es entender. Muy bien, entonces este sería el área. Y aquí en este caso particular, que la curva que acota aquí es f de y igual a menos raíz de y, que sería pi por área menos por menos más raíz de y al cuadrado. Entonces el volumen total sería la integral. En este caso, si quieren, lo voy a escribir así, de a hasta b, del área como función de y por dy. Que en este caso, a, como me dijeron, vale 0. Pues el límite superior se llama b. El área sería pi por, en este caso, comienza, este eje está aquí en a, desde a menos, aquí la función que lo acota, más, perdón, raíz de y. Todo esto al Profesor, cuadrado. ya se va a acabar la sesión. Muchas gracias. Perdón. Cópienlo, sálvenlo, guárdenlo. Profe, una pregunta. Ahorita que inicie la segunda sesión, ¿le puedo comentar algo rápido? Sí, lo que quieran. ¿Ya lo guardaron? Nada más guarden este dibujo, que es importante. Sí, ya en las notas. La última fórmula, ¿no? Que es la que vamos a integrar. A evaluar. Subimos lo que es el plan de estudios, el plan de trabajo. Y algunos de sus compañeros creo que también subió el libro, ¿no? ¿Sí subieron el libro? Ya no me acuerdo. Sí, profe. Ahí está. Entonces ahí puedes checarlo en el Classroom. Sí le pueden ser tan amables de compartir con su compañero el enlace del Classroom para que se suba. Se entiende que con esa pura clave de Classroom, él ya puede darse de alta, ¿no? Como mi alumno. Sí, creo que hasta donde sí, Yo yo lo sé, tengo que ya con registrar. unirme ya es más que suficiente. ¿Cómo? Fue necesario que yo lo registre. No, sí, con la clave sí es más que suficiente, pero ya me dijeron cómo. Bueno. Ya, Gracias. entonces, eso sería todo.
Y bueno, y tratar o sea, miren, yo no paso lista porque entiendo que ustedes ya son adultos, ya ustedes distribuyen su tiempo y saben cómo lo pueden hacer. El único detalle es que si faltan mucho, a veces es un poco difícil después tener tiempo para estudiar, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que si pueden, pues aunque sea con las clases que les doy, pues les ayudan a entender los temas, pero al final de cuentas todo lo saco del libro. O sea, todos los problemas, los problemas del examen, todo está en el libro. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces ya teníamos que el volumen, díganme la formulita del volumen que habíamos obtenido, era la integral desde 0 hasta b de Ujú. a De menos pi. más raíz de y al cuadrado por pi por dy, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, intégrenla y ya me dicen cuánto les dio, ¿no? ¿Cuál fue el valor del volumen? Sí, ahorita le decimos el valor. Sí, gracias.
Muy bien, jóvenes, ¿ya lo terminaron? Eso era una integral sencilla. Sí, escribí el resultado en el chat. ¿Así? ¿Cuánto quedó? Me quedó pi por a cuadrada por b. Y por a cuadrada por b. Sí. Y Muy todo bien. eso más este, pi por b cuadrada sobre 2. ¿Sobre 2 o 12? 2. 2, ok. Bueno, ¿cómo te llamas? Estefano. A Estefano, digamos que el volumen total que se generó aquí alrededor del eje X igual a A es este. Pero recuerden ustedes que nosotros no queríamos calcular el volumen total. Lo que nosotros queríamos calcular era el volumen que se formaba, pero quitándole la parte de adentro. Esto era hueco en su interior. Porque a nosotros lo único que nos interesaba era el volumen generado por las, digamos, por las alas por el ala de la parábola. O sea, a nosotros lo único que nos interesaba era el volumen generado por esta sección, la de color azul. Entonces, ¿qué harían ahora? Si ya calcularon el volumen total, ¿qué harían ahora? Si nos interesaba Pues más el volumen generado, Pues podemos restarle lo del cilindro de adentro. restarle lo del cilindro. ¿Cómo se lo restan? Pues hay que sacar el volumen del cilindro de adentro. Ajá. Bueno, hay dos formas de calcularlo. Calcular el volumen del cilindro de esta manera o simplemente pues por una fórmula, ¿no? En este caso sería el área de la base por la altura. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Entonces, si el volumen del cilindro interior ¿cuál sería? ¿Cuál sería? se tiene que usar pi por radio al cuadrado, ¿no? Pues el área de la base por su altura. ¿Cuál es el área de su base de ese cilindro? ya habíamos sacado el área, ¿verdad? Pues ustedes mismos, ¿no se acuerdan cómo era la figura? Aquí estaba x igual a 0, aquí estaba x igual a a. La distancia que hay de aquí a aquí es a. ¿Cuánto vale el área de la base? Pi por a cuadrada. Pi por a cuadrada. Entonces, todo esto multiplicado por su altura. ¿Cuánto vale la altura? B menos A. ¿Cuánto? No, no, a ver, espera. ¿Cuánto vale la altura de la palangana? Ahí la pueden ver. Era esta. B, ¿no? B, ¿no? Sí, Porque sí. comenzaba en 0, terminaba en A ver, B. Esa altura valía B. Entonces el volumen del cilindro es pi a cuadrada por B. Entonces, el volumen que nos piden es como que el volumen total menos el volumen del cilindro. Entonces sería pi a cuadrada B más pi b cuadrada sobre 2 menos, pues este que ustedes aquí está, sería pi a cuadrada B. ¿Sí? Y aquí es el mismo, ¿no? Lo que veo es lo mismo. Pues según esto, se elimina esta cantidad y lo que me queda es pi, pero se me hace raro que no dependa de A.
digo que debería depender de A, porque si A es muy grande, este volumen es más, conforme A aumenta, el volumen es más grande. No hay ningún error allá en esta integral. Ya lo estoy revisando, creo que sí, pero no estoy seguro. Háganla Pero bien. no es porque la integral es un binomio, ¿Integral es qué? o sea, desde el principio. Pues sí, Porque es un es binomio a al cuadrado. más raíz de y al Es cuadrado. un Aquí binomio al estamos hablando. cuadrado. O sea, aquí es un binomio al cuadrado, es A cuadrada más 2 veces A, la Sí, raíz se desarrolla todo. más A mí raíz. me salió, Sí, profe, es cierto, sí, está mal hecho. Me equivoqué a por mí me poco. salió, pi, Ujú, pi que multiplica a 3b cuadrada ujú, más 8ab a la 3 medios, ujú. más 6a cuadrada b, y todo eso sobre 6. Sobre 6. Bueno, aquí uno de sus compañeros resolvió esto. ¿A alguien más le dio la misma solución que a su compañero? Aquí podemos simplificar un poco el 6, ¿no? Esto, en términos puntos, si lo divido entre 6, me quedaría un medio de b cuadrada más 4 tercios de a por b a la 3 medios más a cuadrada b, ¿no? Sí, también Es sí. otra forma de escribirlo nada más, a cuadrada b. O sea, es lo mismo, nada más que así. Ok. ¿Alguien más le dio lo mismo? Sí, profe, eso está bien. Eso está bien, muy bien. Entonces, borramos esto que habíamos escrito aquí y corregimos. Entonces, aquí tendríamos pi por un medio de b cuadrada más 4 tercios, perdón, de a por b a la 3 medios más a cuadrada b, que es el volumen total, que aquí espero que todos lo hayan obtenido, porque esa es una integral pues, muy sencilla de resolver, menos el volumen de aquí, que sería pi a cuadrada b. Entonces, aquí está este término de aquí, se elimina con este, y me queda como resultado que el volumen de esa palangana sería pi medios de b cuadrada más 4 pi tercios de ¿Solo se me trabó a mí? ¿O No, yo también lo dejé de escuchar y de ver. Sí, igual ya. profe, se trabó? A lo mejor se le fue el internet. Más bien. Lo más seguro. Bueno. A ver si regresa. ¿En la integral estaba volando de 0 a b o lo de abajo era otra cosa? Sí, es 0b. Ok, gracias. Sí. Sí, pues era un binomio, ¿no? Al cuadrado. Sí, nada más se le ve todo al cuadrado, se me olvidó hacerle la multiplicación de 2 veces a por b. Ya nomás se le gasté. Sí.
Eh, Compañeros, disculpen, ¿dónde pasaron el WhatsApp? Sí, ¿Lo pueden volver a pero pasar, porfa? lo probé y no te deja, sí necesitas invitación por parte del profesor. Ah, vale, vale. Pero Pensé ¿sí que estás estaba unido ahí. al grupo, al de WhatsApp? Al de WhatsApp, sí. Ah, ok. Sí, entonces ahorita para decirle, porque no más, por más que intenté, no pude. Ah, vale, vale. Ahorita le Oigan, decimos. yo no veo ningún link en el grupo de WhatsApp o es otro grupo de WhatsApp. Ah, es que creo que el día que lo pasó, así que Muy bien. Muy bien. Entonces, ya vieron cómo se resuelve ese problema. Espero que todos resuelvan las integrales, que son muy sencillas, y que las evalúen, ¿no? Porque ya incluso ya les dejé una tarea para resolver integrales definida. Pues miren, el mismo problema parábola. Tengo aquí y igual a b. Tengo esta sección. Pero ahora imagínense que la hago rotar, pero en vez de rotarla ya, la roto aquí. Ahora vamos a poner que este es igual a menos a. ¿Cómo quedaría esto? Pues quedaría como que, o sea, sí quedaría hueco, pero como con algo metidito, o sea, esto metidito. Algo así parecido, ¿no? Sí. Algo que iría por acá. Vamos a ver como dice muy por allá. Algo así, ¿no? Este estaría aquí macizo en esta sección y hueco por dentro. Pero el hueco ahora ya no es un cilindro, si se dan cuenta. No. Ya el hueco no es un cilindro. Entonces, ¿cómo lo resolverían? Pues yo sacaría el área que diga el volumen mayor y luego le restaría el volumen de hueco. El interior, ¿no? Ujú, sí. O sea, como que Ahí, primero calcularía el volumen del exterior, que en este caso el volumen del exterior, si ustedes se fijan cómo es. pues es una parábola, pues sí, una parábola media. Chequen bien, ¿cómo es el volumen, digamos, total? Que es lo que a lo que se refiere su compañero. El volumen total, ¿cómo es? Pues lo sombreado menos lo hueco. ¿Pero qué forma tiene el volumen total? O sea, el total es todo. Es el macizo, vamos a llamarlo. Pero ¿cómo, qué Ah, forma es tiene? una dona, el volumen total. ¿Qué es el volumen total? Ajá, ¿cómo lo ven? Como una rondana, pues, o sea, como una dona. No, el total, bueno, el volumen total, o sea, incluye lo hueco más lo de afuera. ¿Qué forma Ah, pues tiene? un Un círculo. cilindro. Es un cilindro. ¿Quién es la pared que acota al volumen total?
Y igual a B. Esta, ¿no? Sí. ¿Quién es ese? Es el eje X, es el eje X, Y, y este es el origen. Recuerden que es el mismo dibujo de hace un rato. El único cambio, esto de aquí es la misma, es Y igual a X cuadrada. Lo único que cambia es que ahora el eje de rotación, en vez de estar a mi derecha, está a mi izquierda. Entonces, fijan, la distancia que hay de ahí a aquí sigue siendo la misma, sigue siendo la distancia A. Pero su coordenada pues cambia, ¿no? Es X igual a menos A. Entonces esta recta es X igual a menos A. ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí. Entonces, si lo roto ahora alrededor de este eje, si lo roto aquí una revolución, la figura que se va a formar pues es algo así como esto que estamos viendo, ¿no? Sí. Ajá. Ahora, el sólido de afuera, vamos a llamar el sólido neto, el sólido total, es un cilindro macizo. Ahora, el volumen que quiero calcular va a ser el volumen total, que sería el volumen del macizo, del cilindro macizo, menos el hueco que se forma en el interior, que es de forma, pues así, como si fuera un parabolo, un volcancito o algo así, ¿no? Ahí adentro, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo calcularían el volumen total? ¿Cómo lo harían? Pues ese creo que es directo. ¿Cómo es el volumen de un cilindro? No sé si todos me están... Sería Sí, dime. pi por A Ajá. al cuadrado por delta Y. Muy bien. Entonces el área de la base del cilindro, pues ese cilindro en su base tiene un radio R igual a A. Sería pi por área al cuadrada por su altura. ¿Cuánto vale su altura? B, sí. Pues B. Entonces, esta altura vale B. Entonces sería pi a cuadrada B. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el volumen del interior, no? Ese sería, si quieren aquí le ponemos interior. Ese es un poco el problema. ¿Cuál es el volumen interior? Pues igual lo vamos a calcular por el método de los discos, ¿no? O sea, vamos a tomar un disco aquí. O sea, un disco en esta, vamos a llamarle así, acá. Luego le vamos a sumar otro disco. Uno más arriba. Acotado por esto. Y luego vamos a tomar otro disco y así, etcétera, ¿no? Entonces vamos a sumar todos los posibles discos hasta que formemos el volumen total. ¿Cuál es el radio de cada uno de estos discos? Es ¿Cómo lo van a F de calcular? Y menos A. Menos A. ¿Cómo lo van a calcular? Creo que es F de Y menos A. A ver, todos, por favor, que me digan cómo lo calcularían. Este es F de Y. F de Y es igual a ¿qué? A la raíz de Y. Menos raíz de Y. Si se acuerdan, estaba en la parte negativa, ¿no? Sí, sí está en la parte. Sí, sí. Entonces era menos raíz de Y. A ver, todos, ¿cuál sería el radio para calcular el volumen interior? Ya, sería menos raíz de Y menos A. ¿Y los demás qué opinan? Menos A menos raíz de Y. ¿Sí? ¿Cuál es el menor? No, el menor sí sería A menos A. Muy bien. Sí, El menor es menos menos. A. Recuerden, no se les olvide eso, ¿no? Este es el menor. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el Pues, mayor? la función
Menos raíz de y, y. ¿no? Ajá. Este es el mayor. Entonces, para que siempre nos dé positivo, tenemos que hacer el mayor menos el menor. Esa diferencia de la función menos el eje, ¿qué me va a dar? El radio. El radio. Entonces, la fórmula sería pi por, en este caso, si ustedes se fijan, la fórmula se modifica, por eso digo, no es así. O sea, en el otro era a menos f. Y aquí es diferente. Aquí es f menos a, ¿no? Entonces sería f de y menos, y aquí se fijan cuánto vale esta valor de x. Menos a, ¿no? Entonces es menos a, todo esto al cuadrado. Esto de aquí, ¿qué sería? Pi por radio al cuadrado, ¿qué sería? Será el área. El área transversal, ¿no? Que es perpendicular al eje y. ¿Por qué me faltaría multiplicarlo? Por delta y. Por diferencial de y. Y si quiero calcular todo el volumen, entonces lo tendría que integrar. ¿De dónde a dónde? Desde 0 hasta b. Muy bien, desde 0 hasta b. Entonces, si ustedes se fijan, ustedes mismos lo construyeron. O sea, ustedes dijeron cómo se construye, ¿no? El área transversal multiplicado por su diferencial de y ya les da el volumen. Entonces, les doy tarea que resuelvan ¿sí? Y también que resuelvan, a ver si les sale. Vamos a suponer que aquí tengo un eje X, ¿sí? Vamos a suponer que este eje ahora vale X igual a A, y vamos a tener otro eje que va a estar por debajo, paralelo también al eje X, que va a ser X igual a menos A. Entonces observen ustedes cómo ya cambié los ejes de rotación. En este caso se rota así, y en este caso se rota alrededor de este. Entonces lo que yo quiero es que ustedes resuelvan estos 3 problemas, porque son 3, bueno, que lo terminen y que me digan cuánto vale. Y mañana, bueno, la siguiente clase, me traen los otros 2 problemas resueltos alrededor de x igual a A y x igual a menos A, y me los traen con su dibujo. Les voy a preguntar, porque yo quiero ver el dibujo, porque es muy importante. Si ustedes no logran construir el dibujo, si a ustedes no les queda el dibujito, lo más seguro es que tampoco les quede la solución. ¿Queda claro? Entonces va a ser este problema y... Es determinarlo. O sea, Ajá. espero que ya hayan comprendido cómo Sí. salió, ¿no? Si Sí. tienen alguna duda, pues también me pueden preguntar. Una vez que es terminar la integral y evaluarla y se obtiene el resultado. Pero ahora quiero que la rotación ya no la hagan así como la hicimos vertical, sino que ahora la van a hacer alrededor de un eje que ya no está sobre el eje X, pero Sí, se va a llamar eje ya. Ok, de forma horizontal. perfecto. Ujú. Uno es X igual a, donde A obviamente no está desplazado aquí, ¿no? Bueno, si se fijan, A es mayor que B. Y otro es X igual a menos A. ¿Ok? Sí, sí. Muy La bien. misma función. La misma función. O sea, esto es lo mismo. Nada más lo importante aquí es entender esto que acabamos de hacer hoy. Y la próxima Sí. clase, eso es muy importante. En todas sus tareas y en su examen tienen que hacer el dibujo para ilustrar. O sea, no tiene que ser un dibujo de así, de ingeniería, ¿no? Cuando hagan aquí una perspectiva, sino por lo menos dibujar dónde está esta curva, dónde se acota, y esto, ¿no? Cómo se forma aquí una parte hueca, otra aquí abajo, y qué es lo que están haciendo, ¿no? Para que cuando uno lee estas fórmulas, entiende con respecto al dibujo, entiende qué fue lo que hicieron. Integré de aquí a aquí, puedo verlo en su dibujo, quién era f de y qué operaciones hice con este dibujo. Entonces eso me sirve para entender esta integral. Si yo no les hiciera el dibujo y que solo yo les diga, pues apliquen esta fórmula y se los sustituyo y se los calculo, no creo que entiendan nada. En cambio aquí, como se lo estoy explicando, pues sí lo están entendiendo, ¿no? Me imagino. Espero. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? No, profe, todo bien. ¿Seguro? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie? No, está bien. Profe. Entonces, esa es la tarea, pero sí, por favor, háganla.
no les estoy dejando mucha tarea, pero ese poquito que les dejo, háganlo porque es lo necesario que tienen que hacer para entender. ¿Ok? ¿Va a poner asignación en el Class, prof? No, ahorita no. Esta no. Ya les voy a enseñar otros 2 métodos y ya les dejo una tareita. Miren, en esta unidad yo no les voy a ser tan exigente, o sea, no les voy a pedir que hagan cada método, porque sí les podría pedir, háganlo por el método de las arandelas, háganlo por el método de las rebanadas, etcétera. No, les voy a pedir que utilicen el método que a ustedes mejor se les acomode. El chiste es que resuelvan el problema, pero sí les voy a dejar una tarea para que allá les sirva de referencia para el examen, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que estudiar? O los problemas que tienen que resolver, porque son los problemas modelos que entran en el examen, ¿ok? Como el que les dejé de las áreas. De allá seguro que voy a tomar alguno, se los pongo en el examen. ¿Ok? Sale, prof. Sale. Nos vemos la... Profe. Cuídense, hasta luego. Profe, ¿sí me escucha? Dígame. ¿Qué cree que ya me pasaron lo del Classroom, pero sí necesito invitación directa? Ya se pueden retirar. Yo me quedo con su compañero aquí a atenderlo. Gracias. Sale. Hasta luego, profe. También estoy en la Hasta misma luego, situación, profe. profe.